Esto es Broadway Trip. Teatro musical en primera persona. Bienvenidos finalmente al primer episodio de Broadway Trip. Mi nombre es Jan Gutiérrez, soy un apasionado del teatro musical y vamos a estar generando un espacio para hablar de estas obras que tanto nos han movido, y vamos a arrancar con una obra muy importante, una obra que revolucionó la esfera del teatro musical en los últimos años. Esta obra es Hamilton. Hamilton es más que una obra de teatro musical, es un fenómeno cultural enorme y tiene muchísimos aspectos a cubrir. Por eso estuvimos entrevistando a gente que pudo verla tanto en Londres como en Chicago, como también en Broadway mismo. Y para arrancar vamos a intentar responder la pregunta de ¿qué es Hamilton? Hamilton, estrenado en 2015, es el musical de Broadway más exitoso de la década, con gran impacto en la cultura y la sociedad norteamericana. Lin-Manuel Miranda, autor de la música, la letra y el libreto, basó su trabajo en Alexander Hamilton, biografía escrita en 2004 por el historiador Ron Chernow, que repasa vida y obra de uno de los padres fundadores de Estados Unidos, el primer secretario del Tesoro. El musical, que se presenta en clave de hip hop con canciones pegadizas y adictivas, logró a través de su música trascender los círculos clásicos de los aficionados al teatro. Un público en su mayoría ajeno al mundo del teatro musical hizo de su banda sonora un éxito sin precedentes, rompiendo récords a nivel mundial y generando un fenómeno cultural al que, irónicamente, muy poca gente tuvo acceso. Hamilton planteó una premisa concreta: reconceptualizar los orígenes de Norteamérica a partir de la sociedad contemporánea. Narra la historia desde el punto de vista del inmigrante, con un elenco multirracial y una puesta en escena de gran calidad. Hablemos de prejuicios. Soy una persona que detesta el hip hop. O sea, en serio, lo detesto en todas sus formas y no lo tolero. Soy amante de la comedia musical clásica y a mí venime con arreglos vocales, con escenografías clásicas de cartón y te compro todo. Mi marido siempre dice que soy una señora de 1950, con perlas y todo, y tiene razón. Si bien no soy un completo ignorante en el tema, carezco de toda empatía, pero en serio, de toda empatía por la historia de los Estados Unidos o sus protagonistas. Me chupó un huevo. Ya había visto In the Heights, que es el musical anterior de Lin-Manuel Miranda, y la verdad que no me gustó, o sea, nada, me parece un embole. La idea de contar historias rapeando ya me sonaba conocida y algunos me van a matar, pero ¿se acuerdan de Esteban Villarreal en Bosque de Chocolate? Lunes a viernes a las 17 horas por ATC. Todos estos prejuicios combinados, imagínense, me transformaron en una persona detractora de la idea de Hamilton. Y muchos de ustedes se van a acordar, he tenido discusiones importantes, tanto tuiteras como en el mundo real, de absolutamente todo el mundo que defendía la obra y yo estaba en contra, sin haberla visto, por supuesto. Esto fue así hasta que la vi. A ver, para que entiendan, Hamilton marcó un antes y un después en mi forma de encarar cualquier obra de teatro musical. Hamilton hizo que agarre todos mis prejuicios y me los tragara. Es más, los fans de Hamilton, los que están en mi entorno, siempre me gastan porque dicen que ahora me pasé al otro lado, ¿no? Como que me pasé al lado oscuro. De repente era uno de los detractores y ahora soy una de las personas que más defiende la obra. En realidad, vamos a decir la verdad, me odian.
Me odian porque de toda esa gente, el único que la pudo ver en Broadway soy yo. Y este es el momento, Lisa Edwards. Manéjalo, mami. Eso trae otro tema importante a la mesa. La gran mayoría de los fans de Hamilton no vieron la obra. Y esto es rarísimo y marca un precedente importante. Alexander Hamilton. Llegué a Hamilton a las puteadas. Yo tengo tengo 2 o 3 temas personales, digamos. Uno es que realmente no estoy muy al tanto de las novedades de los musicales de por sí, enterándome, salvo que sean de un tema que me interesan. Por ejemplo, no sé, me interesaba Fan Home porque estaba escrito por Alison Bechdel, o porque hay algún actor o actriz que me interesa que está haciéndolo. Y de este sí me enteré, y acá entramos con mi tema número 2, porque se empezó a armar todo este hype muy fuerte entre gente que nos rodea, y a mí el hype me hace el efecto contrario, no me da manija, al contrario, me saca la manija, me la baja bastante. Entonces me empezó a hinchar mucho las pelotas. Y el tercero es justamente que es el famoso, entre comillas, musical de hip hop. Y a mí el hip hop es un estilo de música que no me gusta. Si bien soy contemporáneo del hip hop, mi tradición musical es anterior a esa, ¿no? Entonces realmente no me interesa y tampoco me interesa demasiado el rapeo. Entonces tenía como una reacción muy negativa, como nos pasa a todos cuando querés además caracterizar negativamente algo. Te agarrás de cualquier argumento, ¿no? La verdad es que yo no escucho, hace un tiempo, o sea, no escuchaba mucho teatro de Broadway, porque me pasa que me pongo muy manija y tengo como la necesidad de verlo. Así que hasta que no cierran las puertas del teatro, no escucho nada. Y me gusta mucho el Carpool para Karaoke de James Corden. Y hicieron, antes de los Tony, el de Lin-Manuel Miranda. Y quedó así como en el timeline, y sin querer le di play para ver qué estaban haciendo, y cuando me puse a escucharlo fue como demasiado tarde y hicieron como un mashup de Alexander Hamilton y Guns N' Chip, y dije, ¿qué mierda de Hamilton? Necesito escuchar esto. Y bueno, cuando vi la primera vez la presentación en los Tony, no me gustó lo que vi, pero después empecé a escuchar la música y fue como, ah, mira. Después escuché el disco bien, y una vez que pasás esa traba interna que te genera el hip hop y te caes en el elemento narrativo, porque creo que en realidad lo que nos pasa a todos con el disco es que, y esto me pasa con muy pocos musicales, que podés entender absolutamente todo lo que sucede escuchando el disco nada más. No que en el teatro no sea una experiencia distinta, pero el disco, la música, narrativamente te cuenta todo lo que tenés que saber. yo escuchaba cosas, escuché In the Heights también de Lin antes, pero bueno, era cuando cierra algo lo escucho, porque la verdad es que como soy bastante joven, no me podía ir a Estados Unidos a verlo, y como mis papás son más del plan irse a Cuba de vacaciones que a Estados Unidos, era como nunca me voy a ir de unas vacaciones familiar a Nueva York. Así que trataba de evitarlo hasta que cierre, salvo con Wicked, que no cierra nunca, y que bueno, la escuché y bueno, cuando fui a verla fue tremendo, pero con Hamilton me pasó que sí, que lo escuché y fue como demasiado tarde para arrepentirme, me metí de lleno en eso y dije, bueno, me tengo que ir. Y yo fui hace 2 años a verla y tenía 21 años. Así que me fui solo a Chicago a ver Hamilton. Hamilton revolucionó la esfera del teatro musical. La destruyó y la volvió a construir. Y además rompió esa barrera invisible entre estos locos, nosotros, que amamos el género, y el público en general. Rise up, rise up. Estuvimos con Pancho Virasoro, él es el director de Viva Escuela de Canto de Buenos Aires, y nos contó de una teoría muy interesante que aprendió en uno de sus cursos de perfeccionamiento en Nueva York. Desde que se inició el teatro musical como género, se componen tantas obras por año y tantas obras aparecen y se representan y van generando lo que es la pileta de obras circulando y que van completando este género. Porque al principio había una y no se sabía que era teatro musical, porque era más parecido por ahí a un review, un teatro de revista, donde el número musical de repente era
bueno, entretenemos hasta que se cambie la bailarina, ¿viste? No había una historia narrada con música parecida a lo que es hoy, ¿no? La forma de una obra. Entonces, bueno, desde que empiezan a aparecer las obras con Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin y todos los autores que se los consideran los clásicos, los primeros que cambian las reglas de esto son Rodgers y Hartenstein, agregándole a las canciones un valor narrativo. Es decir, que lo que hacen ellos es poner por primera vez que el personaje resuelve un conflicto, que no exista otra forma de contar lo que le pasa al personaje a menos que cante. Entonces vos venís teniendo un texto, y de repente ya no alcanzan las palabras y cómo hace para contarte, cómo resuelve lo que le pasa y empiezan las canciones. Y la info que hay en las canciones suma, no te están diciendo nada que nunca te dijeron todavía. Por eso eso es los primeros. Ok, entonces del análisis a hoy, a las cantidades de obras que hay escritas, lo que ellos vieron en historia, dándole forma, es que cada 10 años más o menos aparece una obra que vuelve a cambiar las cosas y la forma de contar estas historias o darle nuevo sentido, ¿no? Y de representar los conflictos. Entonces, más o menos, creo que desde el 30 ahora ya debe haber 9 obras en total que son importantísimas para lo que es el teatro musical, por cómo replantearon las reglas del juego. Por ejemplo, en los 90 estuvo Rent, es una. Hamilton vendría a ser en los 2000, cómo agarraron todo lo que andan dando vueltas dentro de la política, la música, el género musical, y lo meten todo junto. Esta es la última que hizo eso con las reglas del juego. Qué sé yo. Y de todas esas obras que hay dando vueltas, por ahora todos los historiadores o los que se encargaron de armar esta teoría, todos coinciden que la mejor de las 9 es Cabaret y sigue siendo Cabaret. Start by admitting from cradle to tomb isn't that long a stay. Life is a cabaret old job, only a cabaret old job, and I love a cabaret. Bueno, a ver, por favor, Gonzalo, nuestro operador, nuestro productor, podés bajarte de la mesa, querido. Lo tenemos bailando arriba de la mesa haciendo la coreografía de Cabaret. Bueno, pero estamos hablando de Hamilton y digamos que al igual que Cabaret, muchos años después también vino a romper el paradigma. Alexander Hamilton. Hamilton es una celebración a la diversidad. Y ojo que esto no es quedarse en el dato básico de tener un elenco multirracial afro-latino-caribeño interpretando a los blancos más blancos de la historia norteamericana, que al margen levantó más de una ceja en el país del norte. Hamilton plantea la diversidad ya desde la partitura. Hablamos de la fuerte base hip hop, pero entre sus números musicales hay soul, jazz, toques de Motown y hasta una balada pop romántica bien inglesa dedicada por el rey George a los americanos mientras románticamente los amenaza con destruirles a sus amigos y familiares solamente para recordarles su amor. Es bastante, me parece, reduccionista considerar que Hamilton es el musical del hip hop. Porque es cierto que es el musical de hip hop y es cierto que es la base de la estructura musical y que gran parte del libro está en realidad rapeado. Pero en realidad lo que hace es seguir toda una serie de tradiciones de la música negra y de la música no negra, y siempre de manera intencional. De la música negra tiene elementos de R&B, creo que ya lo comentaste en algún otro momento, especialmente el número de las Skylar Sisters es bien claramente una canción de R&B, lo que podría ser Destiny's Child, pero también en general las canciones que canta Eliza sola son en distinta manera música pop, soul o R&B de alguna manera. Pero también hay otros elementos que tienen que ver con el jazz,
No con el jazz neoyorquino, sino con el jazz más bien New Orleans, ¿no? Especialmente, bueno, todo lo que tiene que ver, ¿no? What Did I Miss y todo esto, juega con elementos de la tradición de la música negra más allá de eso. Y después hay un guiño que es muy simpático, que mucha gente creo que no, a veces no lo tiene en cuenta, que es que la canción de King George podría ser una canción de Elton John. Es justamente... hay un diálogo entre los Estados Unidos e Inglaterra musical. Todo lo que es la cultura del rock pop nace en Estados Unidos y es importada y cooptada por los ingleses y después vuelta a exportar con su propio elemento. Obviamente no hay nada negro en la música de Elton John, si bien seguramente hay alguna influencia anterior que tiene que ver con eso, pero la canción, ¿no? El tema de King George, que aparece en 3 veces, digamos, es lo que podría ser una clásica canción pop inglesa post-Beatles de los años 70. Me parece que Elton es la mejor manera de articularlo, ¿no? Y de hecho, incluso la llamada al coro, ¿no? La, eso es bien Britpop de alguna manera, bien implementado. Así que el musical sigue toda una recorrida. Lo que no hay son elementos, por ejemplo, latinos, que Lin-Manuel sí utilizó en otro momento, porque ahí sí hay una cosa más determinada, me parece, histórica de hacerlo por eso. Después hay muchísimo score tradicional. Es muy interesante leerlo, la lista de músicos que tocan, ¿no? Porque si fuera realmente todo hip hop, habría 2 tipos con bandejas. ¿Sí? Hay una orquesta completa más un tipo con bandejas. Una lección de historia. Aprendí bocha de historia. No me fanaticé al punto de ir a los libros, pero aprendí bocha de historia. Y de repente ahora me pasa de ir a determinados lugares históricos en Estados Unidos, especialmente en New York, y ver que esa historia estaba ahí para verla. Lo que pasa es que uno no la estaba buscando. Me llevó a leer un poco, que nada, fue buscar después los lugares donde fueron los duelos para el próximo viaje, porque yo viajé a New York en el 2015. Y después dije, bueno, cuando vuelva en algún momento, si se da, sería bueno ir a los lugares que citan en la obra, pero básicamente la del duelo, que hicimos hasta el monumento ahí en New Jersey, si no me equivoco. Que pasé encima, habré pasado 100 metros y no sabía. Yo aprendí toda la historia de Estados Unidos, creo que te puedo decir los primeros 10 presidentes de Estados Unidos, gracias a lo que se vio en Hamilton. Pero fue después de la obra que fuiste a los libros, así. Más o menos, ¿no? Porque los primeros 4 los tenés. Desde Washington hasta Adams, tenés como bastante, y después pasás por todo el quilombo de Jefferson y es como que vas aprendiendo mucho de lo que es historia de Estados Unidos. Y la verdad es que sí, aprendí muchísimo, y me parece que a partir de este momento deberían como hacer musicales de todo para enseñar historia en las escuelas, porque yo imagino que además eso, los jóvenes aprendiendo historia de su país mediante esto, porque quizás es muy aburrida la historia en algunos momentos, y ponerte a leer y ver películas y documentales por ahí es medio un embole, y escuchar Hamilton no lo es. Si bien la obra se concentra en narrar la historia de Alexander Hamilton, y lo amamos porque héroe, revolucionario, bla, 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 revolución, etc., las que te hacen temblar en esta obra son las mujeres. I know my sister like I know my own mind. You will never find anyone as trusting or as kind. If I tell her that I love him, she'd be silently resigned. He'd be mine. She would say I'm fine. She'd be lying. But when I fantasize at night, it's Alexander's eyes as I romanticize what might have been if I hadn't sized him up so quickly. At least, my dear Eliza's his wife. At least I keep his eyes in my life. Me acuerdo cuando leía la biografía con la que se basó el libro, el musical, el primer capítulo, ponele, está visto desde los puntos de vista de lo que vendría a ser Elizabeth. Creo que empieza como la esposa de, algo así es el título.
Y es tremendo porque la verdad es que esta obra habla mucho del punto de vista de ella, de lo que fue haciendo por él, y empieza ella y termina ella el musical, así que perfecto por donde lo mires. Aun quienes no tienen ni la más mínima idea de qué es Hamilton, seguro se toparon con alguna referencia, más precisamente a la imposibilidad de conseguir entradas para ver la obra. Esto ya es un fenómeno que es parte de la cultura popular. Imaginen, la frase "es más difícil que conseguir tickets to Hamilton" se volvió un nuevo clásico del lenguaje urbano. Estando en New York es muy común, cuando estás haciendo la fila para entrar al teatro o sacar entradas, ponerse a charlar con la gente, porque imaginen, estamos todos a la misma. Somos gente que ama el teatro y te cuentan qué vieron, qué quieren ver, qué les gustó, te recomiendan obras. Y yo no les puedo explicar la cara de estos locales cuando les contamos que el día anterior habíamos visto Hamilton. Los gritos que pegaban. Y esto es sencillo. Ellos no pudieron verla. Y estamos hablando de gente que son vecinos de la ciudad, gente que tiene más recursos que nosotros, gente que incluso tiene conocidos en el medio y que tienen posibilidad de conseguir entradas con descuento, cosa que nosotros no pudimos hacer. Y es sencillo, ellos no pudieron verla. Ellos no pudieron ver Hamilton en Broadway. I'm erasing myself from the narrative. Let future historians wonder how Eliza reacted when you broke her heart. You have torn it all apart. I'm watching it burn. Watching it burn. The world has no right to my heart. The world has no place in our bed. They don't get to know what I said. I'm burning the memories, burning the letters that might have redeemed you. You forfeit all rights to my heart. You forfeit the place in our bed. You sleep in your office instead, with only the memories of when you were mine. I hope that you Muchos optaron por verla en Chicago, porque ahí se pueden conseguir entradas, o también en la gira nacional, o incluso viajaron a Londres para verla, como nuestro amigo Walter. Primero, antes que nada, debería agradecerte a vos el tema del día anterior en sí de ver Hamilton. ¿Cómo no sé fue si te eso? acordás. Que estaba comiendo en el museo con un debate existencial si iba a ir o no, porque estaba en Londres, Sí. tenía la posibilidad, no tenía entrada todavía, era ir a hacer la cola a ver si había devoluciones de poder llegar a entrar a ver la obra. Pero tenía que estar, pero no sabía si ir o no porque estaba en Londres y decía, Hamilton es para Nueva York. Y en ese momento, mientras estaba comiendo y a punto de llorar, ¿a quién acudí? Bueno, fue una conversación un poco áspera. Fue un pedazo de pelotudo. Estás allá. Yo estaba llorando todo esto, ¿eh? No, es verdad. Era pedazo de idiota. Estás a 5 cuadras. Porque encima el museo donde estaba muy cerca del teatro. Estás a 5 cuadras. Tenés la posibilidad. Y además sabíamos que en ese momento se podían conseguir entradas. Porque justamente el principal obstáculo de Hamilton como obra es que las entradas están agotadas hasta dentro de 5 años. O sea, es una cosa tremenda. La única posibilidad para conseguirlas es comerse 3 horas de cola hacia a la intemperie hasta que sea 1 hora y media antes de la apertura del show, y las personas que no se presenten o las entradas que sean devueltas, ya sea de manera internet o personas que llegan y dicen mira, no puedo porque no llego, se acuden a esas personas que están haciendo cola y se van ofreciendo de a una las entradas, y es por orden de fila. Yo en Londres, suponete, eran las 11 cuando empecé a hacer la fila. Ajá. Para las 2 de la tarde. Sí. Era el 9º. Ajá. Y fui el último que entró.
El resto no pudo. El resto no pudo. Ajá. O sea, la fila se hace. Entra hasta el que entra. Y cuando yo vi que se acercaba la hora, y bueno, me ofrecieron una que era justo lo que yo podía pagar, que eran 35 libras. En realidad yo tenía como... Puse el límite en 50. Otros ofrecían de 84 libras o 37 libras, que es lo que pagué, 37.50. Así que nada más tenía la verdad en efectivo, es listo, tomar las 37 libras, dame el ticket. Y ahí fue como entré, que fue arriba de todo, que fue excelente porque la acústica fue alucinante. Y voy a decir esto, la filmación creo que de la ilegal que todos tenemos, que hemos visto, creo que fue desde ese nivel grabado, porque era verlo como si ver ese video. Se escuchó bárbaro, verla la vi espectacular, la verdad que se vio, no le ves la cara perfecta, vos estás en cuarta fila, obviamente, pero estaba a 3 filas del final, o sea, estaba arriba de todo, y la vi perfecta. La vi con una alemana. Cuando nos mandó foto de dónde estaba, la entrada que consiguió a 2 horas antes de la función fue quinta fila. Maravilloso. Quinta fila centro. Maravilloso. O sea, puede ser que vayas ahí y te ofrezcan una de 84, agarra viaje porque puede ser quinta fila centro y estás viendo el espectáculo como el que consiguió la entrada apenas se abrieron. Claro. La mejor ubicación. Viendo la filmación y ver lo que se rompe el teatro en New York, de cada vez que cantan ciertas partes donde todo el mundo salta como una tribuna de fútbol, en Londres no es así. Me tuve que contener. Fue como atarme al asiento para no saltar y empezar a los gritos. Porque eran todos muy... como Londres, todos muy señorial y nadie ni siquiera... gritaba algo, nada, en un momento creo que pegué un grito y todo el mundo después se sumó a eso, no me acuerdo en qué momento, pero fue uno solo que pude hacer porque yo no me contenía. La primera canción cuando dice Alexander Hamilton. como se veía en el video, todo el teatro estalla, yo me iba a parar a gritar y todo el teatro estaba como... Con los brazos cruzados. Sí, ay, ¿por qué estoy en Londres? Dije, eso es lo que principalmente me acuerdo. Después dije, bueno, listo, estás en Londres, disfrutá la obra como se la ve en Londres. Claro. Creo que es la gran diferencia entre lo que sería verla en Londres y lo que sería verla en Estados Unidos. En Londres, porque está en Londres porque el éxito que estuvo en Estados Unidos, pero no es tan localista. Pero lo que uno ve en las presentaciones de Estados Unidos y cómo el teatro acompaña el musical, es algo que sí en Londres no se ve. No se replica en lo que es Londres. Entonces, tiene cosas diferentes. Eliza, ¿a vos no te gustó la versión que hizo de Firstborn? Ajá. La que yo vi. Estamos hablando de Rachel Ango. La hace más pop, sí, vos dijiste, Eso- parece Britney cantando. Claro. Bueno, sí, en la obra las partes que canta Eliza son como más pop. Ajá. Se hace notar. Mauro cumplió su sueño de verla en Chicago. Lo único que había visto fue las cosas que se filtraron, tipo de ellos con Obama, ¿viste? Esas cosas. Pero no vi nada. De la obra en sí no vi nada. Así que sí, fue todo nuevo. Bien. Impresionante. El comprar entradas las compré en noviembre y yo viajé en marzo. Ajá. Y fue bastante sencillo, la verdad. O sea, las entradas de Hamilton son caras. Y encima fui tipo al medio del teatro abajo. Fue como el mejor asiento que existía. Y justo atrás había gente comentando que la línea donde yo estaba era como el mejor asiento, que ellos habían dicho que habían ido a ver. Creo que The Book of Mormon, ahí también en Chicago, en algún momento en alguna gira. La verdad que se vio todo de manera espectacular. Valió cada centavo, que son muchos, porque la verdad es que es muy caro ver Hamilton. Pero sí, lo tuve que comprar unos meses antes bastante, porque en eso se basó todo el viaje después. Yo elegí el cast de Chicago porque tenía como un elenco enorme, muy genial. Entre ellos estaba Wayne Brody, que es muy conocido. Estaba Ariana Starr, que es también una de las mejores. Elizabeth Schuyler, que es además mi personaje preferido de Hamilton. También estaba Karen Olivo, que estuvo en In the Heights, que ahora va a estar en Moulin Rouge. Fue también una de mis motivaciones para ir a Chicago. Pancho tuvo el privilegio de verla en previews off-Broadway. Esto quiere decir que fue muy temprano en el proceso creativo y vio una obra muy diferente de la que conocemos. Estaba haciendo también tomando clases
Y uno de los profesores dijo, bueno, hay una obra que se está haciendo en el Public Theater con el autor de In the Heights, que yo la odié, pero no importa, a mí mis gustos no son importantes. Entonces el rumor era que esa obra iba a pasar a Broadway y que iba a ser imposible verla de cara, de las entradas, que era una locura, que era increíble, que estaba buenísima. Bueno, listo. Saqué la entrada, fui solo al Public Theater a verla y de repente empiezan a rapear la historia americana. La obra no es lo que soy, porque en previews, off, en el Public Theater, la obra duraba 2 horas y cuarto más de lo que dura. No sé cómo explicarte. Duró 3 horas y pico con canciones todas, y aparte la diferencia. ¿Qué pasa? Yo tampoco estoy metido ni en el hip hop ni en el rap, y resulta que cada personaje rapeaba según el estilo de rap o de forma de hacer hip hop, de acuerdo a la ciudad de donde era. Por ejemplo, Washington rapeaba como Biggie, no sé, por decirte a alguien, porque no conozco ningún rapero, pero eso era también lo interesante. Ni idea, porque para mí lo único que hacía era gritar palabras, no entendía nada, me dolía la cabeza, en un momento me mareé, estaba mareado porque trataba de entender todas y no entendía nada. Por eso morí con el King. You'll be back, soon you'll see. You remember you belong to me. You'll be back, time will tell. You remember that I served you well. Oceans rise, empires fall. We have seen each other through it all. And when push comes to shove, I will send a fully armed battalion to remind you of my love. Una canción que comprendo, ¿viste? Obviamente la pasás bien igual porque el sonido, las luces y la forma de moverse, pero era insostenible. Porque de hecho cuando pasó a Broadway fue mucho más comprimida. Muy actual la música, capturó de vuelta toda una generación que había dejado de ir al teatro, como en su momento a mí me pasó con Rent. El hecho de usar el cast interracial para representar distintos personajes y borrar con la, ¿viste? El race barrier es re interesante, porque tenés a, qué sé yo, a Washington negro y a nadie le importa a los chicos, miren, sí, ese es Washington. Como decía hoy, con Gus logramos lo imposible. La vimos en Broadway. El concepto popular, el Vox Populi es que no la vas a ver en Broadway. Y nosotros la vimos en Broadway y todavía medio que no lo puedo terminar de creer, ¿no? Incluso están estas historias que yo no sé si son mitos urbanos o la gente te lo dice en serio, ¿no? Que el cast de Chicago era mejor, ¿no? De Chicago, de la ciudad de Chicago, no de la obra Chicago. No sé, yo lo que vi es una experiencia recontraúnica. Obviamente no vi Londres ni Chicago, pero creo que el peso simbólico de estar ahí y saber lo único de esa experiencia fue increíble. Tuvimos la suerte además de compartirlo con personas norteamericanas, neoyorquinas, que conocemos de otros caminos de la vida, que estaban con nosotros en la platea y que les pasaba lo mismo que a nosotros. Entonces no es que nosotros, tercermundistas, estar ahí. No, para ellos la importancia de estar ahí era la misma que para nosotros, ¿no? Hay algo de experiencia realmente única e irrepetible, y no me cabe duda de que Hamilton va a estar en cartel muchos más años, y de la misma manera en que por ahí hace 20 años era imposible ir a ver El Rey León, y ahora si pagás la plata que hay que pagar, vas y la ves en cualquier momento, y en algún momento ver Hamilton volverá a ser así. Pero por ahora no, incluso por ahora nada, la obra cumplió 3 años en cartel, y no hay ninguna posibilidad de que esto sea así durante todo el 2019 tampoco, ¿no? Porque incluso si vuelvo a ver la obra, y me encantaría volver a ver la obra, seguramente no va a ser en Broadway, entre otras cosas porque aunque haya entradas en ventas no voy a tener la plata para pagarlo, así que tendré que buscar alguna otra alternativa. Y acá me pongo en hablar sobre mi experiencia. Yo no, después de verla en New York, no volví a escuchar el cast recording. No puedo. Pero porque quiero que me quede grabado la versión que vi. Porque realmente lo que está pasando con Hamilton hoy en el elenco de Broadway son
muy superiores al elenco original. No porque sean malos, porque lo que pasó en el elenco original y en la grabación original es fabuloso, pero el nivel de compromiso que tienen estos chicos a nivel vocal y a nivel actuación, o sea, tenemos un Hamilton que actúa, ¿no? Y que es cantante. Esto me van a bullear de todos lados, pero le rompe el culo al Lin-Manuel. O sea, es tremendo. Es tremendo. Una de las escenas que a mí me parecían muy tribuneras, que también acá discutí con todo el mundo, es It's Quiet Uptown. Siempre me pareció como tribunera, bueno, sí. ¿Qué tribunera? Yo empiezo ese tema y empiezo a llorar. ¿Qué te pasa? pasa? Claro, bueno, lloremos un rato, estamos todos tristes. Me parece como, bueno, me parecía un recurso medio choto para el nivel de escritura que tenía. Look at where we are. Look at where we started. No les puedo explicar lo que es ver a Michael Luwaye actuando esta escena en Broadway hoy por hoy. If I could spare his life, Te desarma el alma, te if I could quiebra. trade his life for mine, he'd be standing here right now, and you would smile, and that would be enough. I don't pretend to know the challenges we're facing. I know there's no replacing what we've lost, and you need time. But I'm not afraid. I know who I married. Just let me stay here by your side. That would be enough. If you see him in the street, walking by your side, talking by... Bueno, a mí me pasa que siento que, perdonen los que aman a Lin, cualquier persona que se ponga delante del escenario a cantar las partes de Hamilton las va a hacer mejor que Lin, ya que Lin es un gran rapero, pero no sé si es un gran cantante. Y me parece que todas las personas que se ponen de tres, tanto Javier Muñoz, Miguel Cervantes en Chicago, son mucho mejores cantantes que lo que puede ser Lin. Y eso es la principal diferencia. O sea, vas a ver gente que canta muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, el cast recording es muy omnipresente en nuestras vidas, ¿no? Es como que tenemos para nosotros Hamilton, el Lin-Manuel y Eliza de Philip Passó. El tema es que lo tenemos como muy asociado con eso. Y de hecho, creo que con pocos musicales me pasó, salvo que vayas a ver una superestrella, ¿no? Donde, bueno, si voy a ver Hello Dolly y está Bette Midler, yo probablemente vaya a ver a Bette Midler. Pero en los musicales vas a ver la obra, ¿no? Es decir, nadie espera ir a ver Phantom o Wicked y ver al elenco original. Porque tampoco hay un elenco original, ¿no? Porque como que hubo puestas muy importantes a lo largo de los años. En cambio acá se me hacía mucho más difícil. Y lo que me encontré es con una súper sorpresa, que es que hay otra manera de hacer la obra que es tan buena como la del cast original, sino mejor. Y creo que concretamente tiene que ver con a quién castean como Hamilton, ¿no? De repente tener en el papel de Hamilton a alguien que realmente canta, que rapea como negro, no como latino haciéndose el negro, y que actúa, te agrega un montón. Que el diseño de sonido que tiene Hamilton es demencial, o sea, el nivel de detalle de la ecualización de esos micrófonos hacen que uno, estando en el teatro, escuche y entienda absolutamente cada una de las palabras, incluso la del rap de Lafayette. Lafayette. I'm taking this horse by the reins, making red coats weather with blood stains. And I'm never gonna stop until I make them drop, I burn them up and scatter the remains down. Watch me engaging them, escaping them, and raising them out. I go to France for more fun, I come back with more guns. Lafayette, que para mí hasta ese momento era Lafayette. Lafayette. Bueno, estando en New York, les puedo asegurar, puede escuchar absolutamente todas las palabras que dice en ese rap. Es muy claro, o sea, estando en cualquier ubicación uno puede vivir esto y es fabuloso. La experiencia es inmersiva. A ver, a mí como tanta otra gente, entender todo lo que rapea Lafayette obviamente es imposible,
pero no cuando estás en el teatro. Y no es porque lo vi con otro cast, es porque realmente la claridad de ese sonido, la claridad de lo que dicen los actores, de la música, que es muy compleja porque, como decía en otro momento, está la orquesta, está la orquestación de hip hop, hay cosas que están sampleadas en vivo, hay efectos de sonido de todo tipo, y nada tapa a nada, ¿no? Todo tiene una enorme claridad. Y realmente la experiencia es inmersiva, más aún que en un teatro donde haya un hueco en el escenario donde vos estás en la primera fila. Visualmente hablando, es una locura la obra de teatro. Te pasa que tenés que ir a verla 2 o 3 veces, para mí, mínimo. Porque pasan cosas en todos lados, ¿viste? No sé, vos ya la viste, pero es estar viendo adelante algo y están hablando, no sé, de Angélica, y aparece Angélica arriba en un costado mirando hacia el público, después dicen algo de Elizabeth y aparece Elizabeth también caminando, viene Washington por arriba corriendo y decís, ¿a dónde miro? ¿A dónde miro? Y hay un montón de cosas pasando al mismo tiempo que es, en serio, es espectacular. Pero ya estar frente al escenario vacío, ¿no? Si uno va a ver varios musicales de Broadway, excepto excepciones, hay como ciertas reglas que se siguen siempre, ¿no? Con respecto a escenario, telón, donde está la orquesta. Y esto ya te rompe algunas de esas reglas. Ya de entrada entras y la posición tuya de espectador frente al escenario y la amplitud que tiene el escenario, y que el escenario no tiene telón, ya te pone en un determinado lugar, ¿no? El escenario está iluminado, también no está oscurecido, que por ahí sí pasa en otras obras. Entonces, ya eso te involucra de una manera. Una de las cosas que más me voló la cabeza fue que en cuanto a la puesta escénica, en cuanto a coreografía, cada personaje está contando su historia todo el tiempo. Pero además esto se da a nivel coreográfico. La coreografía de cada persona que está marcada de forma tal que cuando la luz no les pega, ellos siguen contando su historia. Y es, tell your story, who tells your story. Y mientras ellos están, ¿quién cuenta tu historia? Es el cierre de la obra. Y mientras ellos están en escena, ellos cuentan su historia. En el escenario siempre están pasando montones de cosas. Se están contando un montón de historias. Y incluso si se está contando, incluso en un momento más íntimo, ¿no? Estoy pensando en Burn, por ejemplo, ¿no? Donde realmente sí, es una actriz sola con 2 props en el escenario. Pero ¿por qué funciona? Porque normalmente estamos viendo durante 2 horas de la obra ese escenario lleno de gente, lleno de cosas, y de repente hay una actriz sola en el escenario. Y eso tiene un impacto por ser eso específicamente, ¿no? Es decir, la puesta en escena es exquisita en todo momento. Las cartas de Liza pasan de mano en mano todo el tiempo, sí, y terminan en el cofre que después ella quema. Claro. Pero las cartas están presentes en el escenario, en casi toda la obra, y uno por ahí no les presta atención, pero de repente mira hacia un costado o hacia una punta de la plataforma arriba, donde las luces no están pegando, y hay 2 personas coreografiadas que se están pasando los sobres. Es impresionante. Acá todo es funcional. Es decir, toda esa apuesta, además, narrativamente cumple una función. Obviamente está la importancia histórica de la obra, está la importancia del score a la obra, pero creo que además como experiencia teatral en este momento debe ser de las 10 experiencias teatrales más únicas de la historia de Broadway. Soy una persona muy pasional, en serio. La verdad es que he ido a escuchar Hamilton tipo corriendo en la plaza y cantando Hamilton y diciendo, si Hamilton puede hacer esto, yo puedo correr 2 vueltas más a la plaza. y el estar ahí en el teatro fue tremendo. Entrar, ver, sacarse fotos, selfies con todo lo que se pueda cruzar, sacarle fotos a las señoras que me pedían que le saque fotos, y cuando empieza empieza el chan y estoy llorando. La verdad es que es tremendo. El tipo era una persona inmigrante que de la nada se formó, o sea, cambiándose de país, porque de Cuba era, ¿no? Sí. Fue a Estados Unidos, todo el resto. Hay un cierto paralelismo que lo sentí igual que con Billy Elliot, para el tema de dónde vengo, que de la Ferrere sin ayuda por ahí de mis viejos porque no podían, y todo lo que fue desde que salí de la Ferrere hasta ahora, de que lo hice
mucho tiempo solo, ahora gracias a la ayuda de mi pareja, pero si no, durante mucho tiempo todo lo que logré fue remándola solo, haciendo cosas que me gustaban y haciendo cosas que no me gustaban, pero en el tema de esforzarse para lograr las cosas. O sea que vos, loca de mierda, ¿te crees que sos Hamilton? No me creo que soy Hamilton. Me sentí identificado con esa parte de Hamilton. Está que es bien, no, diferente. parece verdad. Una parte de Hamilton es perfecta porque además es súper motivacional, es salí, comete el mundo, llévatelo por delante, y la segunda parte es me quiero morir con este tipo. Porque poco más que primero engaña a su mujer, después que casi que mató a su hijo, porque las cosas que le dice, sé inteligente, agarrá mi arma, nos vemos después, o sea... No puede. El consejo. Valentina, sos pelotuda. El consejo es decirle: deja, no pelees, no necesitas hacerte el hombre, no necesitas defender el apellido, ya que nada, o sea, de última lo podemos defender con acciones, podemos tratar de ganar y ser presidentes en algún momento, pero no, mejor no, andá y matate y apuntá al cielo, no le dispares, porque seguramente no te va a disparar. Para ver Hamilton, lamentablemente, hoy por hoy, o hay que viajar. Si es fanático de Hamilton y tiene la posibilidad de viajar, por más que no tenga entradas, que se fije las posibilidades de poder conseguir, como hice yo, que tuve culo y entré. Sí, porque no se van a arrepentir de eso. Hay una app de Hamilton. Ajá. En donde si estás en alguna de las ciudades que tienen funciones, podés entrar cada tanto, se abren sorteos y podés ganarte 1 o 2 entradas que sortean. Entonces es otra posibilidad de entrar. No tenés que entender nada de la historia de Estados Unidos y la obra te puede interesar igual. Sí, probablemente es muy importante que entiendas el idioma. Porque el libro es muy importante, más allá del contenido histórico, la trama pasa y no es que viendo las figuritas voy a entender todo. El contenido lírico es muy, muy importante, pero si sabes inglés, no hay motivo para no verla y no salir que te parta la cabeza. A verlo. O sea, si tiene la plata, que vaya a verlo. Si tiene la posibilidad de gastar esa cantidad de plata porque es caro, que vaya. Porque es una experiencia perfecta. Es una experiencia teatral irrepetible que no tiene comparación. Que pueden no gustarte los musicales, que te pueden gustar los musicales clásicos y considerar que este es muy moderno y entonces no ir por eso. O nada, un montón de motivos que nos hemos encontrado en Estados Unidos. Gente que no va por el racismo explícito, o gente que no va por el racismo expresado musicalmente porque no les va el hip hop. La obra hay que verla igual. Monsieur Hamilton, Monsieur Lafayette, in command where you belong. are you saying no sweat? We're finally on the field, we've had quite a run. Immigrants, we get the job done. So what happened? En el año de su estreno en 2015, Hamilton alcanzó el tope histórico de 16 nominaciones a los Tony Awards, ganando en 11 categorías, incluyendo Mejor Musical, un Pulitzer por drama, 2 Drama League Awards. Su cast recibió un Billboard Music Award y un muy codiciado Grammy. Till the world turns upside down. A todo lo anterior se suma el Drama Desk Award al mejor musical destacado que recibiera su producción original, junto a otros 7 trofeos por un total de 14 categorías en las que fue nominada. In my hand, a command, and my men with me. Then I remember my La producción del West End recibió 13 nominaciones al premio Laurence Olivier, convirtiéndose en la obra más nominada en la historia del prestigioso galardón inglés, de las cuales ganó 7, igualando el récord histórico de la obra Matilda. Alexander, I have to leave. Alexander. Look around at how lucky we are to be alive right now. Participaron en este programa Yolanda Sorio en la locución, @Yolanda Sorio en sus redes sociales, Mauro Bertolino, @Maurolino con 2 i latinas, o en su canal de YouTube Miramos Cine y Series. Pancho Virasoro, @Pancho Virasoro, o en sus redes de la escuela de canto, que es Viva Canto, @Viva Canto, primero con B corta y luego con B larga. Walter Asensio, más conocido como @ElForenseOK, y Gus Casals, mi marido, @Uncle_Marvel. I am
Este podcast es una idea de quien les habla, Ian Gutiérrez, y pueden seguirme en mis redes sociales como @IanVeneno. Editó este programa y nos asistió en la producción Gonzalo Ruiz, @GonMRuiz. Este podcast se graba en los estudios del Baído, una asociación civil cuyo objetivo es generar contenido LGBT. Pueden seguirlos en @elbaído en sus redes sociales. Si quieren seguir contenidos de este podcast, pueden seguirnos en @BroadwayTrip, BWayTrip en Instagram y en Facebook, en donde estamos subiendo constantemente novedades sobre lo que está pasando en Broadway hoy por hoy. Si les gustó este episodio, recomiéndenlo, escúchenlo muchas veces, pongan muchas estrellitas en todas las plataformas en las que puedan y nos vemos la próxima.